Entonces, sí les voy a pedir que pregunten, porque de esa manera salen a veces temas al aire y podemos ir resolviendo más, profundizando cosas que de repente no están en las diapositivas. Bien, entonces, me confirman, por favor, si a nuestro coordinador, por favor, si me puede dar el acceso para poder compartir la pantalla. Listo, listo, muchas gracias. Bien, entonces me confirman si pueden visualizar. A ver, ¿pueden ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Listo, muchísimas gracias. Bien, entonces empezamos lo que es nuestro segundo tema, el tema de infecciones respiratorias agudas. Vamos a ver que hay una amplia parte clínica aquí de infecciones respiratorias agudas en los niños, y por otro lado vamos a ver un cuadro respiratorio también, que es el asma bronquial, que no está asociado a la parte de infecciones porque la etiología o la causa no es infecciosa, entonces se considera como un cuadro aparte. ¿Bien? Bien, entonces el tema de hoy, infecciones respiratorias agudas y asma bronquial, ¿no? A las infecciones respiratorias agudas las conocemos en la parte médica, en la parte de salud, como las IRAS, ¿no? Esto es un conjunto de enfermedades, ¿no? Que son transmisibles porque generalmente vemos que los niños se contagian entre ellos mismos, ¿no? A veces en el colegio, en el jardín, son enfermedades que se transmiten, ¿no? Dentro del aparato respiratorio, que incluye varias patologías, desde un resfrío común, se considera como una infección respiratoria aguda, hasta cuadros más severos, más complicados, como las neumonías, ¿no? Pasando por otros cuadros que los vamos a ir viendo. Generalmente, si es que el cuadro clínico no se complica, la evolución es menor a 15 días, ¿no? Y puede presentar algunos signos o síntomas bastante amplios, inespecíficos, como por ejemplo tos, rinorrea, que sería pues congestión nasal, ¿no? O una obstrucción nasal, odinofagia, que es dolor en la garganta, otalgia, dolor de oído, disfonía, que puede ser la voz ronquita, ¿no? De los niños, una respiración, como vimos en la sesión anterior, una respiración con ruidos agregados, ¿no? Dificultad respiratoria, que estos pueden estar acompañados o no de cuadros febriles, ¿no? En cuanto a epidemiología, la OMS considera a las IRAS como una de las principales causas que generan la muerte en niños en aproximadamente 4.3 millones, ¿no? En niños menores de 5 años, ¿no? Y representa el 30% del total de las defunciones pediátricas al año por este grupo de edad, ¿no? Entonces, es una de las causas también de las principales emergencias pediátricas aquí en el Perú. Son las IRAS, las infecciones de la vía respiratoria, y las enfermedades diarreicas. Son las dos principales causas de emergencias en el área de pediatría, ¿no? Los agentes etiológicos frecuentes o principales son el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, ¿no? Que es la causa más común de neumonía bacteriana en niños. El Haemophilus influenza de tipo B y el virus incisional respiratorio, ¿no? Son las tres principales causas de infecciones de la vía respiratoria en niños, ¿no? Menores de 5 años. Entonces, la clasificación de este grupo de enfermedades se clasifica según la ubicación, ¿no? Pueden haber IRAS o infecciones de la vía respiratoria alta y bajas, ¿no? Dentro de las altas se considera al resfrío común, o también llamado rinofaringitis aguda, una rinosinusitis, la otitis media aguda, ¿no? Son las principales infecciones de la vía respiratoria alta. Y de las infecciones de la vía respiratoria baja se considera la bronquiolitis, o también llamado, según el rango de edad, el síndrome bronquial obstructivo, ¿no? Y la neumonía. Son los principales, las principales patologías, ¿no?
Empezamos con lo que es el resfrío común. Vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre cada cuadro clínico, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos diferenciar y orientamos un poquito al diagnóstico, ¿no? En el caso de la rinofaringitis aguda, generalmente eh, son los niños, pues son los que son principalmente susceptibles a ese tipo de infecciones, debido a que, pues, su sistema inmune está en desarrollo, ¿no? Entonces están más propensos a desarrollar estas infecciones al estar expuestos a virus, ¿no? Que es la causa principal en niños resfriados comunes, ¿no? Eh, y también está asociado, pues, cuando hay malas prácticas de higiene personal, ¿no? Como no hay una cultura de lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, estar en mayor exposición a los agentes etiológicos, como les mencionaba, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Generalmente basta que vaya un niño a veces con un resfriado y ya se contagia todo el salón, todo el aula, ¿no? Entonces, son enfermedades generalmente en los niños por virus que se transmiten con bastante facilidad. En general se presenta durante todo el año, ¿no? Pero es más frecuente en los periodos de otoño e invierno. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de cuadros a veces se asocian con el frío, ¿no? Se asocian con el frío, no, abrígate porque está haciendo frío. Esos en realidad a veces son mitos. ¿Qué ocurre? Por qué es que es más propenso a este tipo de enfermedades respiratorias en otoño o invierno? Porque, por ejemplo, estamos más conglomerados en espacios cerrados, ¿no? A veces cuando hace frío cerramos las ventanas, cerramos las puertas, no dejamos que un ambiente se ventile justamente porque hace frío. Entonces, de esa manera, el virus o la bacteria que haya en alguna persona que esté incubando de repente esa patología, es más fácil poder transmitirla, ¿no? Entonces, y esto pasa pues en casa, en el colegio, en el trabajo, ¿no? No solamente en niños, también en adultos. Entonces, generalmente las enfermedades de la vía respiratoria son más propensas en los periodos de otoño e invierno por esta causa, ¿no? El resfrío común tiene agentes etiológicos. El principal en los niños es el rinovirus, ¿no? Que está presente todo el año, aunque, como les mencionaba, pues puede estar al inicio del otoño, en el invierno y también al final de la primavera, porque se genera algún tipo de alérgeno, ¿no? Y son más frecuentes en el 50% de los niños. Esta es la causa. Últimamente se asoció también los coronavirus, el virus sincitial respiratorio, adenovirus, enterovirus, influenza y parainfluenza. Son los principales agentes etiológicos del resfrío común. Si nos damos cuenta, todos en realidad son virus, ¿no? Es muy raro que un niño genere un resfriado de tipo bacteriano, ¿no? A veces se complica, sí, y lo vamos a ver más adelante. Constituye la causa vírica más frecuente de exacerbación del asma en mayores de 2 años, ¿no? El coronavirus en un 10% y el virus sincitial respiratorio son frecuentes la causa de resfriados comunes, ¿no? El coronavirus y el virus sincitial respiratorio se asocia a otra patología que es de la vía respiratoria baja, que es la bronquiolitis, que lo vamos a ver más adelante. El cuadro clínico, el pico de inicio, generalmente, donde el cuadro clínico es más severo, es entre el segundo y el quinto día, ¿no? La eliminación del virus máximo se puede producir hasta los 7 días. Sin embargo, hay síntomas que pueden persistir, como por ejemplo la tos, que es un signo, un síntoma que es el último en desaparecer, ¿no? A veces vemos en la emergencia papás preocupados porque su niño ha estado con un cuadro respiratorio, ¿no? Al parecer gripe, pero pasan 2 semanas y sigue con tos, ¿no? Entonces, generalmente la tos es un mecanismo de defensa del organismo para continuar expulsando secreciones, ¿no? Pero es un mecanismo que se pierde al final, ¿no? Entonces, es normal que a veces los niños continúen con tos a pesar de que ya el cuadro
el cuadro clínico inicial de la infección se dio, ¿no? Los síntomas principales de un resfriado común son la odinofagia, ¿no? Que es el dolor en la garganta al momento de pasar los alimentos de repente. Rinorrea, ¿no? Que es esta secreción de moco por la nariz, que inicialmente es acuosa, ¿no? Es como agüita que sale de la nariz y progresivamente, conforme se va consolidando la infección, se vuelve más espesa. ¿No? La obstrucción nasal que predomina generalmente en lactantes menores de 3 meses, ¿no? La tos, que al principio es no productiva, ¿no? Es una tos seca, pero conforme igualmente se va consolidando el cuadro, se va haciendo una tos ya productiva, ¿no? Que al momento de exigente, que requiere expectorar, ¿no? Puede estar asociado a estornudos, lagrimeo, congestión ocular y es bastante común que los niños presenten fiebre, ¿no? Aunque a veces no es en todos los casos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para el resfriado común es los lavados nasales con solución fisiológica en un 0,9%, ¿no? Porque ejerce una doble función. Primero, arrastra parte del moco hacia la vía digestiva, ¿no? Entonces, de alguna manera limpia la vía respiratoria superior y descongestiona, ¿no? La nariz. Y además que hidrata el moco y facilita su drenaje por las fosas nasales hacia el exterior, ¿no? Entonces, de igual manera, descongestionamos la vía respiratoria. En los niños, sobre todo en los niños menores de 3 meses, ¿no? Hasta menores de 2 años, podemos decir, los antipiréticos, es decir, los medicamentos que son contra la fiebre, deben utilizarse solo si fracasan los medios físicos. A veces tiene fiebre y de frente le damos el Replimán, el paracetamol, el ibuprofeno, que son medicamentos que son buenos para la fiebre, pero primero siempre debemos iniciar con medios físicos. ¿Qué significa medios físicos? Colocar pañitos fríos, ¿no? Un baño con agua tibia, ¿no? Para bajar siempre la fiebre con medios físicos. Y luego, si esto fracasa, se inicia un tratamiento con antipiréticos, ¿no? Los descongestionantes están contraindicados en pacientes menores de 12 años, justamente como les mencionaba, porque justamente porque la tos o los antihistamínicos cortan, pues, ¿no? De alguna manera la congestión nasal o la tos, en caso de los antitusígenos. Y a veces este es un mecanismo de defensa del organismo de poder arrastrar los virus que están produciendo la infección. Entonces, están contraindicados en pacientes pediátricos, ¿no? A no ser, pues, de que ya el pediatra lo haya examinado y se lo indique, ¿no? Pero en menores de 12 años de administrar solo en casa está contraindicado. Igualmente, descongestionantes, antihistamínicos y los antitusígenos en niños no hay estudio que demuestre su eficacia. Bien, entonces siempre nos quedamos con que la tos es algo bueno, a la tos no le tengamos miedo a la tos porque es un mecanismo de defensa, ya que con lo que los niños pueden eliminar secreciones, ¿no? De alguna manera los microorganismos que están generando la infección. ¿Cuándo sospechamos que este cuadro respiratorio que es de causa viral se ha sobreinfectado con una infección bacteriana, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño pasan 3 días o 72 horas con fiebre, ¿no? Y a pesar de que yo le doy el tratamiento, lo baño, le doy el paracetamol, el Replimán, el ibuprofeno, no le baja la fiebre y ya van 3 días con fiebre, ¿no? Entonces, ahí hay que sospechar que hay un cuadro bacteriano agregado, o sea, ya no es viral, sino el origen puede ser una bacteria, ¿no? La fiebre posterior a las 48 horas del inicio del cuadro catarral. ¿Qué significa? Que el niño empezó con un cuadro de rinorrea, ¿no? Un cuadro viral, al parecer, de gripe o de resfriado común, y está sin fiebre, pero pasan 48 horas desde que ya está así y se agrega fiebre, ¿no? Entonces, esto podría hacernos sospechar también que hay una sobreinfección bacteriana.
También una fiebre que reaparece después de un intervalo libre, generalmente entre el sexto y séptimo día, ¿no? Por ejemplo, el niño ha estado con un cuadro respiratorio y si es que presentó fiebre, la fiebre se dio, ¿no? Entonces, al parecer, el niño ya está recuperándose de este cuadro respiratorio y al sexto o séptimo día vuelve a ser fiebre, ¿no? Entonces, ahí también podemos sospechar sobre infección bacteriana. O un cuadro clínico que no mejora pasado los 10 días de inicio, también puede ser sospecha de esto, ¿no? Bien, entonces nos damos cuenta que es bastante amplia lo que es el resfriado común y vamos a compararlo con otros cuadros clínicos como por ejemplo una rinosinusitis. ¿Qué es una rinosinusitis? Es la inflamación de uno o más de los senos paranasales, ¿no? Son pequeñas cavidades que se encuentran en las cavidades al lado de lo que es el triángulo nasal, ¿no? Y estas, como al ser cavidades, está lleno de aire, ¿no? Entonces, cuando hay cuadros infecciosos, esto se puede congestionar con flema, ¿no? Con secreción. Eh, Generalmente ocurre luego o como complicación de una infección respiratoria viral, ¿no? De las vías respiratorias altas. Generalmente el cuadro es más de 10 días, ¿no? Y se presupone una sobreinfección bacteriana. Generalmente está asociado a sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces tenemos una clasificación de este cuadro que es la rinosinusitis. Hablamos de una rinosinusitis aguda cuando la duración es menor a 4 semanas, ¿no? Hay una rinosinusitis subaguda cuando el proceso es un poco más largo y puede durar hasta 12 semanas. Una rinosinusitis crónica dura más de 12 semanas y una rinosinusitis recurrente puede ser cuando se presentan este tipo de cuadros 3 veces en 6 meses o 4 veces en un año, ¿no? Entonces hablamos de un cuadro recurrente. La causa de este cuadro clínico, de la rinosinusitis, ¿no? Generalmente está asociado pues a sobreinfección bacteriana y generalmente la primera causa es el Streptococcus pneumoniae en un 50 a 60% de los casos, ¿no? Luego está el Haemophilus influenzae, que vemos que también es la causa de cuadros respiratorios altos, ¿no? Es la principal causa también. La Moraxella catarrhalis, el Streptococcus viridans y el Streptococcus pyogenes también son otras bacterias que están asociadas a este cuadro clínico. Para diagnosticar esta patología hay criterios. Por ejemplo, hay criterios mayores que sí o sí nos indican el diagnóstico de una rinosinusitis. Por ejemplo, dolor o presión facial, ¿no? Al estar justamente al lado del triángulo nasal y llenarse de secreción, generalmente los pacientes con este diagnóstico sienten una presión en los senos paranasales, ¿no? O un dolor. Hay congestión facial, hay congestión u obstrucción nasal. La rinorrea ya no es clara como en un resfriado común, ¿no? Sino es una rinorrea purulenta, es como que pus que sale por la nariz, ¿no? Hay hiposmia o anosmia, que significa que hay disminución en el olfato, ¿no? O a veces perdemos el olfato. La fiebre generalmente es en el cuadro agudo, ¿no? Y pus intranasal en la exploración, es decir, cuando vamos ya al médico, el médico al momento de examinar va a encontrar pus en la cavidad nasal, ¿no? Esos son los criterios mayores. Hay criterios menores que son un poco más inespecíficos, como por ejemplo la cefalea o el dolor de cabeza, ¿no? La fiebre también está asociado en menor cantidad de casos, ¿no? A rinosinusitis crónicas o subagudas, ¿no? Halitosis puede estar asociado a mal aliento, también fatiga, hay dolor en alguna pieza dental, también es asociado a eso, ¿no? Dolor o presión ótica, también hay dolor de oído, este cuadro nos puede dar dolor de oído también, y tos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de la rinosinusitis? Con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Es decir, por ejemplo, que el paciente venga con dolor o presión facial, ¿no?
y, por ejemplo, que tenga dolor de cabeza y dolor en el oído, por ejemplo. Yo ya tengo que sospechar de este cuadro clínico, ¿no? O, por ejemplo, que tenga una rinorrea purulenta y, por ejemplo, dolor o presión facial, ¿no? Entonces, dos criterios de esta columna o un criterio de esta columna y dos de los criterios menores nos da el diagnóstico de rhinosinusitis bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser los lavados nasales, ¿no? Eh, eh, Aún está en estudio, no hay un suficiente nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los lavados nasales de alguna manera pueden descongestionar también la vía respiratoria o la cavidad nasal, donde en realidad está la congestión es en los senos paranasales, que de alguna manera el lavado nasal no llega hasta ahí, ¿no? Y por otro lado, al haber un cuadro infeccioso en los senos paranasales, al hacer un lavado, podría ser que nosotros generemos una mayor contaminación en esa área y pues en lugar de mejorar, empeoremos la proliferación de microorganismos que hay ahí, ¿no? Entonces, no hay todavía una recomendación con respecto a los lavados nasales en este cuadro clínico. El único tratamiento son los antibióticos, ¿no? Pero están siempre bajo indicación médica porque en la parte de pediatría, sobre todo, no administramos antibióticos porque sí, ¿no? Tiene que ser bajo indicación médica, en la dosis adecuada, ¿no? Y el antibiótico adecuado. Generalmente el antibiótico de elección en la primera línea es la amoxicilina. Como segunda línea de tratamiento podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico y como tercera línea podemos utilizar cefuroxima. Bien, no vamos a hablar de dosis, no vamos a hablar de días, simplemente qué tipo de antibiótico es el que se puede indicar en estos casos. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Angie nos dice, mi hijo tiene 4 años, cada vez que le da la gripe le duelen los oídos y se tiene que inhalar, siempre se tiene que inhalar, o qué puede hacer. Se tiene que inhalar o nebulizar, no, no entiendo muy bien el término, o de repente tiene otra patología de base, de repente como asma o algún síndrome obstructivo bronquial. Mari, levantaste la manito. ¿Deseas participar? Mari Watches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Angie? Buenas noches. Buenas noches. Yo escribí el mensaje, Ujú, le comento que mi hijito tiene 4 años. ujú, Ya está en el jardín, ¿no? Entonces, en las mañanas, prácticamente todo el año estuvo con gripe. Pero al tener ujú, gripe, al segundo día le duele los oídos. Entonces ujú. lo llevamos al seguro, un pediatra, pero me dice que lo inhale. Al inhalarlo, bueno, quizás le pasa un poco, ¿no? Pero después inicia con sus nerviositos así, o sea, un modo alterado, los dientes así como le hace sonar, no sé, se pone así, sus manos lo hace así como en forma de puño. Y creo que me dicen que es la reacción de lo que lo inhala. Entonces, o sea, yo busco ¿Qué una que medicamento es el que inhala? es el salbutamol, creo que si no me equivoco. Ah, ya, ok. Entonces, el cuadro clínico no es un cuadro gripal. Si es que te lo ha indicado el médico, es otra Ya. patología que la vamos a ver más adelante, que puede ser un cuadro asmático. Entonces, el salbutamol tiene algunos efectos adversos. ¿Qué podría ser esos? Eh, hay que definir bien cuál es el diagnóstico de tu niño. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Listo. Carly nos dice, mi niño de 3 toma cetiricina. Si bien, si está indicado por el médico, ¿no? Hay que
completar o dar el tratamiento, siempre hay que descartar que no haya una sobreinfección bacteriana, ¿no? En los niños. Entonces, si es así, no hay ningún problema. Mónica nos dice, cuando te da una crisis asmática, ¿te puede volver a dar? Sí, claro que sí, vamos a hablar de las crisis asmáticas al final, que es uno de los temas finales de la Doctora, sesión. una consulta. Hola Luz, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Donde dice usted los tratamientos de los antibióticos, como primera línea está la amoxicilina, segundo Ujú, es la amoxicilina con el ácido clavulánico, etcétera. ¿A ujú. qué se refiere? Por ejemplo, esto a que, por ejemplo, si con la amoxicilina no le pasa el cuadro infeccioso, que es ya la fiebre, porque cuando ya se presenta fiebre ya hablamos de una infección. Es No siempre, no ya siempre. agregamos esto. Una infección viral también nos puede dar fiebre. Ok, Ujú. agregamos la segunda línea, ¿así? No, ¿O no entiendo? cuando hablamos de primera línea significa del tratamiento de elección, que significa que el médico siempre va a iniciar por la primera línea. El médico es el que indica el antibiótico, entonces siempre empieza por la primera línea, a no ser que de repente el paciente sea alérgico a la penicilina, por ejemplo. Entonces empezamos por la tercera línea, que sería una cefalosporina, en este caso la cefuroxima, ¿no? Cuando hablamos de primera línea, segunda línea, tercera línea, son los medicamentos de elección para este tratamiento. Entonces, según estudios, según guías, ¿no? O consensos, la amoxicilina es el tratamiento de elección en este tipo de infección. Si es que la amoxicilina, luego de un tratamiento como tal, de días de tratamiento con un dosis y dándole sus al paciente, por ejemplo, no mejora, podríamos pasar a una segunda línea, pero siempre con evaluación médica. Bien, siempre es el médico el que cambia el tratamiento. Entiendo. Listo, Luz. A ver. Miriam nos dice, creo que debería llevarlo al neumólogo, el primer caso que indicaron. Claro, sí, claro, la evaluación siempre tiene que hacerla cuando es la vía respiratoria, el neumólogo pediatra o el pediatra, ¿no? Miren, me parece que la cefuroxima es lo más fuerte que te pueden indicar. No necesariamente es lo más fuerte, sino que es un tratamiento diferente, es un antibiótico diferente. Los antibióticos no actúan todos igual, ¿no? Hay diferentes mecanismos por los cuales actúan los antibióticos, entonces no es que sea uno más fuerte que el otro, solo que la vía de acción es diferente, ¿no? Por ejemplo, a un paciente que es alérgico a la penicilina, yo no le puedo dar amoxicilina, ¿no? Entonces, iniciamos con otro tipo de antibiótico. La citromicina es un ejemplo, ¿sí? En este caso, la citromicina no es un antibiótico que cubra los microorganismos que generan este tipo de infecciones, pero también es un antibiótico que se puede utilizar para la vía respiratoria. Generalmente se utiliza para la vía respiratoria baja. ¿Bien? Alicia nos dice, mi hijo tiene 13 años, todas las mañanas amanece con estornudos y como motor empieza a sonar, a veces hasta sangre y me dice que no puede respirar. Entonces, ¿solo es alergia o tiene sinusitis? Quisiera saber cuál es la diferencia en cuanto a síntomas. En cuanto a síntomas, ya lo hemos visto el cuadro clínico, ¿no? Hay dolor facial, eh, hay una amplia diferencia entre un resfrío común y una rinosinusitis, ¿no? Aquí vamos a ver ya secreción purulenta, ¿no? Otro cuadro más complejo que un resfrío común. Si tú me dices que tu niño sangra, podría ser algún tema de repente fragilidad capilar, ¿no? Fragilidad capilar que a veces el esfuerzo por estornudar, ¿no? O por sonarse la nariz hace que pueda sangrar. Igualmente, la recomendación es de que sea evaluado por el médico pediatra, ¿no? Entonces, en esta sesión no podemos, no vamos a brindar ningún diagnóstico porque tiene que ser examinado por un médico, ¿no? Bien, Brenda nos pregunta, ¿para el asma? ¿A qué te refieres, Brenda, para el asma? ¿El antibiótico, la citromicina?
No, para el asma no se utiliza antibióticos. Vamos a ver cuál es el tratamiento para el asma más adelante. Bien, entonces continuamos con el siguiente tema, que sería la otitis media aguda. La otitis media generalmente aparece luego de un cuadro respiratorio de la vía respiratoria alta, ¿no? El 80% de los niños, la epidemiología nos dice que al cumplir 3 años, aproximadamente el 80% de los niños habrá tenido al menos un episodio de otitis, ¿no? Las cifras máximas de incidencia y prevalencia de la otitis media aguda se produce en los primeros 2 años de vida, ¿no? Se presenta más frecuentemente en los niños menores de 2 años, ¿no? Por diferencia anatómica, que sería de los huesillos del oído medio, ¿no? La etiología más común es el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria en el 30-50% de los casos. Vemos otro tipo de bacterias y finalmente un virus, ¿no? Que es el virus, los virus que producen el cuadro del resfrío común, ¿no? Entonces, generalmente la otitis media es como consecuencia de un resfriado común o de una infección de la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que a la otoscopía o al poder examinar a un paciente, cómo es el tímpano normal, que es la figura A, así es como debe ser, ¿no? A diferencia de cómo lo encontramos en una otitis media aguda, ¿no? Este es el tímpano, que en este caso está abombado, ¿no? Encontramos un- una alteración estructural del tímpano, lo vamos a ver hiperémico, es decir, más rojo, congestionado, ¿no? Podemos sospechar que estas son ampollas, ámpulas en el tímpano, ¿no? Entonces, así es como lo encontramos en una otitis media aguda. El cuadro clínico, el síntoma de mayor especificidad, generalmente cuando los niños acuden a la emergencia, indicando que tienen dolor de oído, en la mayoría de los casos se trata de una otitis media aguda, ¿no? Por el dolor de oído, ¿no? La fiebre es inconstante, o sea, no es específica a ese tipo de patologías, pero generalmente se trata de una fiebre elevada, hablamos de más de 38.5, 39 grados, en lactantes, ¿no? Generalmente ahí es donde encontramos fiebres más altas. En los lactantes podemos encontrar irritabilidad, rechazo alimentario, no van a querer alimentarse, fiebre, el llanto persistente, a veces puede estar asociado hasta a vómitos, ¿no? Entonces, en la otoscopía, como lo vimos en la imagen, vamos a ver un conducto auditivo normal, ¿no? Que es el canal por donde el canal del oído, ¿no? Puede estar normal o puede estar ligeramente congestivo, pero lo que sí vamos a ver es cambios en la membrana timpánica, ¿no? El tímpano va a estar abombado, eritematoso, va a estar opaco, ¿no? Podemos encontrar otorrea, que significa que hay una secreción por el oído que puede ser purulenta, de tipo de pus, o puede ser cerosa, ¿no? Como un líquido transparente, o que puede contener de repente sangre, ¿no? Entonces, cuando hay secreción del oído, también lo asociamos a esta patología. El tratamiento en menores de 6 meses, ante la sospecha de una otitis media aguda, se debe iniciar con tratamiento antibiótico para evitar una posible meningitis. Entonces, en los menores de 6 meses, cuando ya tenemos la sospecha, iniciamos con el tratamiento antibiótico, ¿no? No esperamos a confirmarlo. En los niños de 6 meses a 2 años hay que tener la certeza de que el diagnóstico es la otitis media aguda para iniciar el tratamiento, ¿no? En los niños mayores de 2 años, si el diagnóstico no es claro, hay que observar, ¿no? Podemos tener al paciente en observación o de repente podemos explicarle a la mamá, al papá, cuáles son los signos que nos hacen confirmar un diagnóstico de otitis media aguda y se reevalúa, ¿no? Generalmente en 2 días para ver cómo está esa membrana timpánica, ¿no? El tratamiento antibiótico en primera línea, la amoxicilina, ¿no? Y en segunda línea se puede utilizar o bien amoxicilina con ácido clavulánico o bien la cefuroxima, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, la cefuroxima y la amoxicilina con ácido clavulánico tienen la misma acción como segunda línea, ¿no? Bien, aquí terminamos con lo que es la vía respiratoria alta. Bien, estas son las mayores infecciones de la vía respiratoria alta. Vamos a pasar o iniciar con lo que sería la vía respiratoria baja. En este caso tenemos a la bronquiolitis. La bronquiolitis es un episodio de obstrucción bronquial, pero se le llama bronquiolitis en menores de 1 año. Cuando los niños ya superan los 2 años, el diagnóstico cambia y deja de ser bronquiolitis para llamarse un síndrome bronquial obstructivo o un síndrome obstructivo bronquial, ¿no? La causa más frecuente de las bronquiolitis o del síndrome obstructivo bronquial es el virus sincitial respiratorio. Bien, a los 4 años, más de la mitad de los niños han presentado un síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Y generalmente la mitad de ellos en los primeros 2 años de vida, ¿no? En el 60% de los casos de los niños que presentan bronquiolitis, generalmente pues, se complican y son hospitalizados por el diagnóstico de neumonía, ¿no? El virus más frecuente en este caso es el virus sincitial respiratorio, pero igual vemos que los virus que generan o que causan un resfriado común pueden generar esta patología también, ¿no? Aquí vemos en la imagen una diferencia en el bronquiolo. Lo que se afecta es el bronquiolo, es decir, las últimas ramas de la ramificación pulmonar, ¿no? Las ramas más finitas son las que se afectan. Cuando el bronquiolo es sano, no hay mucosidad, no hay inflamación, no hay hinchazón, ¿no? Y lo vemos así, con ese diámetro como lo muestra la imagen. Pero cuando se da el diagnóstico de bronquiolitis, el diámetro se reduce, ¿no? Vamos a ver como un tubo que se reduce el diámetro, ¿no? Y también va a estar con contenido mucoso, ¿no? Con secreción, ¿no? Entonces, eso es lo que da el diagnóstico de bronquiolitis. El cuadro clínico generalmente, como hemos visto, la parte de etiología, ¿no? Cuáles son los virus que lo producen, generalmente está precedido, es decir, que antes de empezar con un cuadro de bronquiolitis, los niños o los pacientes inician con un cuadro de rinofaringitis aguda o de resfrío común. Generalmente inician de esa manera. Vamos a encontrar sibilancias, ¿no? Es decir, que cuando el niño esté respirando, vamos a escuchar como un silbato, ¿no? Generalmente está asociado a la expiración. ¿Qué significa? El niño toma aire y cuando bota el aire es que escuchamos este ruido agregado, ¿no? A veces puede estar asociado a roncus, que es como un roncante, como si el niño estuviera roncando mientras duerme, pero eso se produce en la respiración, ¿no? Y crepitaciones, ¿no? También es un tipo de ruido agregado, como si sonara canchita, ¿no? Como al hacer canchita, ese es un ruido agregado también. Y la expiración va a ser más prolongada, ¿no? Es decir, si nosotros respiramos y al momento de botar el aire nos demoramos la misma cantidad de tiempo que cuando inspiramos, en estos casos la expiración va a ser más prolongada. El niño se demora más en botar el aire, ¿no? Justamente porque el diámetro de la vía respiratoria está más corta. Se reduce el diámetro, ¿no? Está asociado también a tos, ¿no? Recuerden que la tos siempre, como les digo, es un mecanismo. Entonces, al encontrarse la vía respiratoria con moco, ¿no? Recuerden siempre como un tubo que se llena de mucosidad, entonces el mecanismo del cuerpo es expulsar este moco y lo hace a través de la tos, ¿no? También es asociado a dificultad respiratoria y vamos a encontrar algunos signos y síntomas como la taquipnia, que vimos que era una frecuencia respiratoria más elevada, el tiraje, que vimos también en la sesión anterior que era el tiraje, ¿no? Era la retracción costal, ¿no? Vemos que cuando hay mucho esfuerzo expiratorio, los músculos trabajan, los músculos de las costillas, ¿no? Trabajan más y se pueden notar las costillas en un esfuerzo por respirar, ¿no? Y la cianosis, que es pues una coloración azul violácea, puede ser en la parte central, que es peribucal,
o en las extremidades, ¿no? En las manos, los pies, cuando hay una alteración en la perfusión, cuando falta oxígeno, ¿no? Cuando hay hipoxia. Entonces, puede estar asociado a todas esas signos y síntomas. Para poder dar el diagnóstico de esta patología, utilizamos algunas escalas, ¿no? Escalas para ver la severidad también de los casos, ¿no? Evaluamos parámetros como la frecuencia respiratoria, si el paciente tiene menos de 6 meses o más de 6 meses, los parámetros varían, ¿no? Si es que encontramos a la evaluación sibilancias o crepitantes, ¿no? O ruidos agregados, ¿no? Las retracciones que vienen a ser el tiraje, ¿no? De acuerdo a qué paquete muscular, cuántos paquetes musculares encontremos, ¿no? Que están trabajando, le damos un puntaje, ¿no? Y la saturación de oxígeno. Entonces, cuando es menor de 5 puntos, hablamos de un síndrome bronquial obstructivo leve. Cuando es de 6 a 8 puntos, un síndrome bronquial moderado, y mayor a 9 puntos es un síndrome obstructivo bronquial severo. Ahora, hay factores de riesgo que nos dicen que el paciente podría llegar a complicarse, como por ejemplo, que sea un paciente pues que ha estado ya previamente hospitalizado los últimos 12 meses por causas respiratorias, ¿no? A veces pacientes asmáticos o pacientes que sufren ya de ese diagnóstico de bronquiolitis o de síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Y que hayan sido hospitalizados en el último año. Por ejemplo, pacientes que hayan sido les hayan intubado, por ejemplo, ¿no? Con ventilación mecánica, pacientes que hayan estado intubados previamente también son pacientes con factores de riesgo alto, o pacientes, por ejemplo, asmáticos que no cumplan el tratamiento, ¿no? También se consideran como factores de riesgo alto. Entonces, aquí vemos lo que es un flujograma de manejo de lo que es el manejo de la bronquiolitis, ¿no? Vemos en la parte superior el triángulo que veíamos ayer, el TEP, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica. Y según esto, nosotros aplicamos nuestra clase de ayer, de la sesión anterior, aplicamos el triángulo, y si el paciente es inestable, pues se sigue una serie de acciones, como por ejemplo, hacemos el manejo de ABC, de la vía respiratoria, ¿no? La parte ventilatoria, aspiramos secreciones, ¿no? Aquí puede haber un fallo cardiorrespiratorio, ¿no? Porque el paciente va a estar con hipoventilación, con apnea, ¿no? Evaluamos, y según esto, pues le podemos dar una severidad, ¿no? O si el triángulo, por ejemplo, es estable, si no tiene factores de riesgo, podemos considerar darle medidas de soporte y el alta al paciente, ¿no? Aquí consideramos, por ejemplo, de acuerdo a la estabilidad, o si es un triángulo inestable, podemos considerar oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nebulizamos con adrenalina, de tal manera que la adrenalina pueda abrir la vía respiratoria, ¿no? Y según esto, volvemos a evaluar, volvemos a aplicar el score, la tabla de la escala, ¿no? Y damos nuevamente una severidad, ¿no? Y así es como funcionan los flujogramas, ¿no? Según nuestra valoración primaria, ¿no? Y la utilización de escalas, podemos brindar una severidad, y según cada severidad damos un manejo, ¿no? Si el paciente mejora, pues podemos hospitalizar; no mejora, podemos hospitalizar; y si mejora, damos medidas de soporte; y alta si no tiene factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles se consideran también factores de riesgo en lo que es la bronquiolitis aguda? Por ejemplo, que sea un niño prematuro, ¿no? Que haya nacido en menos de 35 semanas. ¿Por qué? Porque en los niños que nacen con prematuridad antes de las 35 semanas, los pulmones no se desarrollan correctamente, entonces habría que tener mucho más cuidado con este tipo de niños, ¿no? A los que se le maduran los pulmones de manera eh, con medicamentos,
¿no? No es de manera natural. En niños menores de 12 semanas, ¿no? Que tengan pacientes con tipos de patologías pulmonares como displasia bronquiopulmonar, fibrosis o cardiopatías, ¿no? O algún tipo de inmunodeficiencia. También se consideran factores de, de riesgo. Hay criterios para hospitalizar a los pacientes con bronquiolitis, por ejemplo, que sea un paciente pediátrico menos de 6 semanas, ¿no? Independientemente del grado del distrés. ¿Qué significa distrés? Del trabajo, del trabajo que haya para respirar, ¿no? Del distrés respiratorio, de la dificultad que haya para respirar. Independientemente de esto, si es un paciente menor de 6 semanas, se tiene que hospitalizar para poder monitorearlo, ¿no? Que tengan episodios de apnea referido por los padres o presenciado por el personal de salud, ¿no? Por ejemplo, apnea son episodios que el niño se queda sin respirar, ¿no? Entonces, si los padres lo refieren o en la evaluación médica el niño tiene episodios en los que no respira, son criterios para poder hospitalizarlo, ¿no? La ingesta inadecuada o episodios de atragantamiento frecuentes, ¿no? También es un criterio de hospitalización. Que el niño requiera de oxígeno para mantener una saturación mayor al 92%. También es un criterio de hospitalización. La puntuación de escala moderado grave, luego de aspirar las secreciones, sabemos que la aspiración de secreciones es un mecanismo de soporte, ¿no? Si es que el niño luego de aspirar las secreciones no mejora y en la puntuación continúa siendo moderado grave, es un criterio de hospitalización. Y el entorno social no favorable. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, que al niño, por ejemplo, lo estabilicen, le den de alta, pero hayan ciertos criterios para poder reevaluarlo, y si los padres indican, por ejemplo, que el domicilio está muy lejos del hospital o del centro de salud, es un criterio para hospitalizarlo al paciente, ¿no? Para poder observarlo y monitorearlo en el establecimiento de salud. O los padres poco entrenados, ¿no? A veces papás que se ponen muy nerviosos, que no saben cómo monitorear la frecuencia respiratoria o la saturación, ¿no? Entonces, es mejor hospitalizar al niño para poder observarlo en el establecimiento de salud. La última patología infecciosa, en este caso, es la neumonía, que es un proceso infeccioso que compromete el tracto respiratorio inferior. Puede ser, aquí el origen es indiferenciado, puede ser de origen bacteriano, viral o micótico, ¿no? Que son micóticos, son hongos, que comprometen los pulmones o el intersticio pulmonar, ¿no? Que es el cuerpo pulmonar. Según la etiología o la causa de esta infección pulmonar, que es la neumonía, está muy asociada a la edad de los niños, ¿no? Vemos aquí en neonatos, pues es una lista de generalmente bacterias, ¿no? Que pueden causar esta neumonía. En lactantes, ¿no? De 1 a 3 meses, también hay bacterias y el micoplasma, que es un agente micótico. De 3 meses a 5 años, igualmente, ¿no? Bacterias, y aquí ya vemos la presencia de virus, ¿no? Y en escolares igualmente virus y bacterias, ¿no? El cuadro clínico puede variar, ¿no? Por ejemplo, en lactantes hay síntomas que son leves, moderados y graves, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Menor o mayor, en el caso de que sea un signo grave, mayor de 38.5, la frecuencia respiratoria, la presencia de retracciones o de tiraje, ¿no? Que presente, por ejemplo, en casos graves, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, que significa que, como les decía, que la apnea es que deje de respirar, ¿no? Y que por momentos, frecuentemente o intermitentemente el paciente deje de respirar, genera un cuadro clínico grave, ¿no?
El tiempo de recapilarización, ¿no? Mayor a 2 segundos, que presenta taquicardia. En niños mayores, básicamente, pues los signos y síntomas son muy parecidos, los mismos. Aquí también vemos, por ejemplo, signos de deshidratación, ¿no? Los niños se deshidratan porque hay una pérdida de líquido al momento de respirar, respiran más rápido. Al haber taquipnia, se pierde agua en forma de vapor, ¿no? Entonces hay deshidratación. Ahora, hay una correlación entre la parte etiológica, o sea, es decir, el agente que causa la neumonía, la parte clínica, o sea, los signos, los síntomas, la parte radiológica, ¿no? Es decir, en la radiografía, y la parte de laboratorio también están todos relacionados, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, una NAC es una neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía que podemos adquirir fuera de un establecimiento de salud, ¿no? Porque una neumonía hospitalaria es otro tipo de agentes, ¿no? Porque en el hospital hay otros microorganismos, ¿no? No son los mismos con los que nosotros estamos en contacto habitualmente. Y el manejo es diferente, ¿no? En una neumonía hospitalaria. Entonces, las neumonías adquiridas en la comunidad típica, por ejemplo, está eh, frecuentemente generada por bacterias, ¿no? Las que vemos en la lámina, ¿no? Entonces, tiene ciertas características, por ejemplo, en los síntomas, ¿no? Puede dar a cualquier edad, ¿no? El inicio generalmente es brusco, la fiebre puede ser mayor a 39 grados, ¿no? La tos va a ser productiva, puede estar asociado a algunos síntomas, como por ejemplo lesiones tipo herpéticas en los labios, ¿no? Al momento de evaluar o examinar a este paciente, va a tener hipoventilación y crepitantes, ¿no? En la parte radiográfica vamos a ver ciertos criterios que nos hacen llegar a este tipo de neumonía, ¿no? Como la condensación, puede haber derrame pleural en algunos casos más complicados, ¿no? Y en el hemograma también van a haber alteraciones en los parámetros, ¿no? A diferencia de una neumonía atípica, que generalmente está ocasionada por virus, ¿no? Generalmente es más frecuente en niños de 3 a 4 años. La diferencia va a ser que el inicio va a ser más progresivo, insidioso, poco a poco, ¿no? La fiebre va a ser menor a 39. Hay otras características como la tos, ¿no? Diferencias, la tos, síntomas, ¿no? Puede estar asociado a conjuntivitis, a dolores musculares, ¿no? Vamos a ver otro cambio en el patrón de la radiografía, ¿no? Y puede haber o no puede haber cambios en el hemograma, ¿no? Igualmente cuando es una neumonía, pues, atípica pero bacteriana, ¿no? Cuando está formada, cuando está, originada por el microplasma o clamidófila, ¿no? Que son tipos de bacterias también, ¿no? Entonces, hay diferentes presentaciones de esta neumonía, y está correlacionado la parte etiológica con la parte clínica, ¿no? Y en la radiografía también podemos llegar a un diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico para la neumonía es netamente clínico, que significa que no es necesario efectuar una radiografía de tórax de manera rutinaria. A veces, pues, los papás nos ponemos nerviosos cuando nuestros hijos están hospitalizados por un cuadro de neumonía y queremos que les tomen placas a cada rato, ¿no? Lo cual no es lo más indicado, ¿no? Porque el tratamiento no va a cambiar, no hay cambios clínicos de un día para otro, ¿no? Entonces, no es lo más indicado solicitar una radiografía de forma rutinaria. Al contrario, irradiamos a los niños al momento de tomar una radiografía, y pues esto puede ser contraproducente, ¿no? ¿En qué casos está indicada una radiografía? Cuando hay dudas en el diagnóstico, por supuesto. Si bien es cierto, es una enfermedad que es netamente clínica, o sea, es decir, yo examino, evalúo al paciente, le hago una historia clínica y me puedo apoyar de una radiografía si es que hay una duda en el diagnóstico, ¿no? Las neumonías que requieren ingreso hospitalario,
todas las neumonías que se hospitalizan tienen que tener una radiografía para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? Cuando hay una afectación importante del estado general, ¿no? Cuando hay sospecha de derrame pleural o una mala evolución, generalmente cuando las neumonías se complican, ¿no? O neumonías recurrentes, ¿no? Cuando los niños presentan recurrentemente neumonías, es importante que tengan una radiografía para ver la evolución. El tratamiento ante la sospecha clínica de una neumonía adquirida en la comunidad, el tratamiento siempre van a ser antibióticos, ¿bien? Excepto en los niños menores de 2 años que tengan una sintomatología leve y que estén correctamente vacunados, ¿no? Porque la alta probabilidad es de que sea viral, ¿no? Entonces hay que dar el tratamiento de soporte. Pero de manera general, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una neumonía típica, el tratamiento de elección o de primera línea sería la amoxicilina, ¿no? Si necesitamos ampliar el tratamiento, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima, como vimos en los otros casos, ¿no? Si hay alergia a la amoxicilina, ¿no? Podemos utilizar cefuroxima, como les mencionaba, que es una cefalosporina, ¿no? Y si hay alergia a los betalactámicos, como el ácido clavulánico, utilizamos macrólidos o levofloxacin. Cuando se trata de una neumonía atípica, aquí utilizamos el antibiótico que nos mencionaron, que es la acitromicina, y como alternativa podemos utilizar claritromicina o eritromicina, ¿no? Son los antibióticos de elección en estos cuadros. Bien, entonces aquí terminamos lo que es la parte infecciosa. Todas estas patologías están producidas, están ocasionadas por infecciones, ya sea de tipo viral, de tipo bacteriano o infecciones micóticas, ¿no? Entonces aquí el tratamiento siempre va a ser antibióticos o un tratamiento de soporte en el caso de que sean infecciones virales, ¿no? Pero siempre son infecciones. A partir de aquí viene lo que es el asma bronquial, que vamos a ver que el asma no es una enfermedad infecciosa, no es adquirida por una bacteria, un virus, ¿no? El asma es un síndrome clínico que está caracterizado por la inflamación de la vía aérea, ¿no? Y que produce dificultad para respirar, va a producir ruidos agregados como sibilantes, tos, y va a haber una sensación de opresión en el pecho, ¿no? Las exacerbaciones o también llamadas las crisis asmáticas son episodios en el que hay un empeoramiento del estado basal, o sea, del estado normal del niño, ¿no? Que es asmático y que requieren una atención de emergencia, ¿no? Para poder aliviarlo. Estas causas, las crisis asmáticas, básicamente son un 20% en lo que es la parte de emergencia, ¿no? Hablando de las crisis asmáticas como tal, son episodios que van a estar caracterizados por 3 características, por tres criterios, por 3 condiciones. La primera, ¿alguien activó su micrófono? Simón, buenas noches, ¿deseas participar? No, parece que se activó su micro. Gracias. Bien, entonces hay 3 características en las crisis asmáticas. La primera es inflamación, ¿no? Vamos a ver un tejido bastante inflamado en lo que es el diámetro, ¿no? de la vía respiratoria. Va a haber también hiperreactividad. ¿Qué significa? Que va a haber una secreción a mayor esfuerzo respiratorio, el tejido va a ser más hiperreactivo, o sea, va a secretar mayor cantidad de moco, ¿no? Lo que hace que haya una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, vemos que esta es una vía respiratoria normal, en la primera imagen. En la segunda vemos ya que hay cambios cuando un paciente es diagnosticado con asma, ¿no? Vemos que hay cambios básicamente inflamatorios, pero cuando hay un ataque de asma o una crisis asmática, aquí ya vemos que aparte que el diámetro se reduce aún más, hay una hiperactividad bronquial, quiere decir que hay mayor cantidad en la secreción de moco, ¿no?
Y todos estos criterios o todas estas condiciones dificultan pues, a los niños para poder respirar. Hay sibilantes, tos, sensación de opresión o de dolor en el pecho, ¿no? Que está asociado pues, con la disminución de la función pulmonar. Estos síntomas pueden aparecer de manera progresiva o pueden aparecer de manera pues, súbita, ¿no? O abrupta, y suelen presentarse en pacientes con diagnóstico ya conocido de asma, pero también a veces debutan los pacientes con una crisis asmática. A veces el niño no tenía ninguna dificultad, nunca había sufrido de la vía respiratoria, pero a veces inician con este cuadro clínico, ¿no? Que nos lleva a la emergencia. Y a veces es en la emergencia con una crisis asmática que recién llegamos al diagnóstico de que nuestro niño es asmático, ¿no? La etiología, ¿no? Generalmente es cuando los pacientes están expuestos recurrentemente a infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, que digan, mi niño sufre mucho de resfriados comunes, le da mucha gripe a mi hijo, ¿no? Entonces, esas repeticiones de infecciones virales hace que nuestro cuerpo de alguna manera genere una hiperreactividad, ¿no? Entonces, está muy asociado el asma a ese tipo de cuadros. También la exposición a alérgenos, por ejemplo, pacientes que están expuestos a polen, al ácaro, por ejemplo, a la caspa o al epitelio de las mascotas, ¿no? Por ejemplo, a los contaminantes atmosféricos como el humo a veces de las fábricas o el smog de los carros, ¿no? A veces esto puede generar a lo largo de los años, claro, este diagnóstico, ¿no? O también una escasa adherencia a los tratamientos de mantenimiento, ¿no? Se han identificado como factores desencadenantes. Hay otro tipo de agravantes para las crisis asmáticas, por ejemplo, fármacos, por ejemplo, los AINES, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, antibióticos, el reflujo gastroesofágico también está muy asociado a estas crisis asmáticas, factores hormonales, psicológicos, a veces niños que viven emociones muy intensas, el estrés hace que generen una crisis asmática, ¿no? El ejercicio, niños que a veces los papás dicen, ¿cómo mi niño puede ser asmático si hace deporte, ¿no? Pero a veces el deporte es el que desencadena una crisis asmática. El aire frío, algunas vacunas pueden generar también una crisis asmática. El veneno de algunos animales, como por ejemplo la abeja o la avispa, en pacientes que son alérgicos, puede generar una crisis asmática. Y algunos, por ejemplo, colorantes o conservantes de ciertos alimentos pueden generar también crisis asmática, ¿no? Aquí, para asignar la severidad en estos pacientes, utilizamos también un score, ¿no? Una escala a la que le agregamos una puntuación y evaluamos parámetros como la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilantes o ruidos agregados, ¿no? Y el uso de músculos accesorios o lo que llamamos las retracciones o el tiraje, ¿no? Y le asignamos un puntaje. Si es leve, la puntuación del score va a ser menor a 3, de 4 a 6 es moderado y mayor a 6 es severo, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de una crisis asmática en la emergencia, ¿no? Los síntomas más comunes es la tos, las sibilancias, el tiraje y la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, son los síntomas más comunes en general, ¿no? La apariencia de los pacientes va a ser irritable, va a estar con tendencia al sueño, ¿no? Dificultad para hablar, ¿no? Como vimos en uno de los casos clínicos de ayer, los pacientes van a tener una preferencia por estar sentados, ¿no? De pie se agitan, ¿no? Entonces prefieren estar en posición sentados. Taquipnia, va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria. El tiraje o las retracciones van a ser bastante intensas y la respiración va a ser lenta, ¿no? Entonces, eso es lo característico de los pacientes con una crisis asmática. Y esto pues sería el manejo o el flujograma de los pacientes que tienen una crisis asmática. Primero, si se dan cuenta, en cada flujograma vemos la utilización del TEP, del triángulo que practicamos ayer, ¿no? Entonces, depende mucho de esa evaluación para poder brindar un manejo inicial,
¿no? Si es que es estable, ¿no? O inestable, ¿no? Si el triángulo es estable, pues lo que hacemos es una breve entrevista para poder hacer una correcta anamnesis o historia clínica del paciente, ¿no? Le brindamos al paciente una posición adecuada, que se sienta cómodo, ¿no? Y tomamos las funciones vitales, que básicamente para poder hacer el score o el puntaje, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, ¿no? Y ahí evaluamos el nivel de gravedad. Conforme vamos viendo, vamos evaluando al paciente, vamos a ir revalorando el TEP, ¿no? Vamos a ir conforme vayamos haciendo el triaje, las primeras acciones en el paciente, vamos a ir nuevamente haciendo el TEP, ¿no? La secuencia de ABCDE, que también lo vimos ayer, la historia clínica y la exploración física, ¿no? Y según esto, vamos a dar el tratamiento en los pacientes estables. Cuando los pacientes son inestables y ya presentan un fallo respiratorio, aquí lo que hay que hacer, pues, básicamente es hospitalizarlo, colocarle oxígeno, ¿no? O podemos valorar un oxígeno alto flujo, ¿no? El tratamiento ya es, pues, nebulizarlo con el salbutamol, puede ser también un medicamento que se llama bromuro de hipratropio, ¿no? Que también son tratamientos escalonados, se le llama en el asma, ¿no? Podemos utilizar corticoides, ¿no? Ya sea corticoide oral o corticoide endovenoso cuando el paciente es inestable. Entonces, el tratamiento, si nos damos cuenta, en este flujograma no hay antibióticos. ¿Por qué? Porque justamente, como lo decía, la crisis asmática o el asma no es una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, básicamente el tratamiento consiste en regresionar la crisis asmática, ¿no? Básicamente desinflamar la vía aérea y que el pulmón ya no sea tan, la vía respiratoria ya no sea tan hiperreactiva, ¿no? Que ya no secrete tanto moco, ¿no? Entonces, básicamente esa es la finalidad en el tratamiento de las crisis asmáticas. También hay criterios de ingreso hospitalario. Por ejemplo, la persistencia de dificultad respiratoria tras el tratamiento inicial, ¿no? Como vemos, en la primera parte todo es escalonado, ¿no? En una crisis asmática leve, el salbutamol y corticoide oral, ¿no? Cuando es moderado o grave, ya agregamos oxígeno y podemos agregar bromuro de hipratropio, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando son casos con fallo respiratorio o más graves, ya el tratamiento o el manejo es diferente, ¿no? Ya es todo vía endovenosa, ¿no? Entonces todo es escalonado. Si el paciente persiste con dificultad respiratoria, hay que hospitalizarlo para brindar otro tipo de manejo, ¿no? Por ejemplo, que necesite un broncodilatador con frecuencia inferior a 2 horas, ¿no? Generalmente, al ser escalonado, eh, el tratamiento es cada cierto tiempo. Si es que necesita, por ejemplo, el salbutamol cada menos de 2 horas, entonces el paciente tiene que estar hospitalizado para poder monitorearlo, ¿no? Que necesite oxígeno suplementario, ¿no? También es un criterio para hospitalizarlo. Que tenga alguna enfermedad o una comorbilidad de base, como por ejemplo que sea un niño que sufre del corazón, por ejemplo, o que tenga patologías ya previas, ¿no? Pulmonares como fibrosis quística o una enfermedad neuromuscular, ¿no? Que tenga algún antecedente de crisis de gravedad o de rápida progresión, ¿no? O que tenga una mala adherencia al tratamiento, ¿no? Que sea un paciente asmático que, por ejemplo, no se nebuliza o no utiliza su salbutamol, ¿no? No utiliza el medicamento que se le da y generalmente tiende a tener varias crisis recurrentes, ¿no? O que tenga igualmente, como veíamos en el caso de la bronquiolitis, que tengan dificultad para el acceso a la atención sanitaria, ¿no? A veces pacientes que viven lejos de los establecimientos de salud y requieren una atención inmediata y no tienen acceso a los establecimientos, es preferible hospitalizarlos para brindarles la atención. Bien, entonces ahí terminaría lo que es nuestra sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?
Mónica, Buenas noches, ¿cómo estás? doctora. Buenas noches, te escuchamos. Una preguntita. Yo le había preguntado si la crisis asmática o sea, si en cualquier momento o sea, si te iba a regresar algo así. Ujú. O ya no, simplemente te dio esa crisis y ya no te vuelve a suceder. Sí, claro. El asma es una enfermedad que no se cura, a pesar de de que cuando vuelvas a tener alguna crisis, puedes tener se llama episodios de remisión. Significa que puedes estar mucho tiempo sin una crisis, pero eventualmente hay algún desencadenante que puede generar una crisis asmática, incluso de adulto. Bien, entonces, a veces cuando hacemos historias clínicas muy detalladas, le preguntamos a los pacientes, ¿sufre de asma? Y dicen, sí, pero de niño, ¿no? Entonces, el asma es una enfermedad que no se cura. Hay periodos de remisión de muchos años en los que el paciente no tiene crisis asmáticas, entonces piensa que, entre comillas, ya se curó, pero no se cura, porque como vemos, está desencadenada por alérgenos. Entonces, en cualquier momento puede tener una crisis asmática, ¿no? Ya sea el estrés o algún tipo como hemos visto, ¿no? Caspa de animales, el smog, la contaminación, algún tipo de alimento, en algún momento puede generar una crisis asmática, ¿no? Entonces sí puede ser que en cualquier momento, sobre todo en los niños, las crisis son más recurrentes, pero es una enfermedad que lamentablemente no solo se trata. Muchas gracias, doctora. Listo, Mónica. A ver, por aquí vi una pregunta de Angeli. Angeli, lo que dice, ¿se puede usar también la escala de Silverman-Anderson? Sí, se puede utilizar, pero es una escala que más se utiliza para valorar la dificultad respiratoria en recién nacidos. Bien, entonces hay otros eh, parámetros. Está más asociada a lo que es la dificultad respiratoria en recién nacidos porque evalúa otro parámetro como por ejemplo los movimientos tóraco-abdominales. Si bien es cierto, hay parámetros que se repiten como la saturación, el uso de tiraje, cianosis, la frecuencia respiratoria, en la mayoría de escalas que evalúan la parte respiratoria, generalmente los parámetros son muy parecidos, pero en esta escala específicamente hay un parámetro que es la disociación tóraco-abdominal. Es algo característico en los recién nacidos con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, eso, si lo aplicamos en otro cuadro clínico respiratorio, nos podría dar un resultado alterado, ¿no? Entonces, siempre tratamos de utilizar la escala que es de cada patología. Saraí, buenas noches, te escuchamos. Saraí Soler. Miriam, Buenas noches, doctora. ¿Me escucha ¿cómo bien? estás, Miriam? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Doctora, en primer lugar, muchas gracias por la capacitación del día de hoy. Me ha parecido muy interesante, sobre todo porque Gracias, Miriam, gracias a ustedes. yo soy mamá. Yo tengo un niño que nació con lo que es la asociación de Bacter, que es una suma de enfermedades. Él ha sido operado de una tetralogía de Fallot, atresia esofágica, es monorrenal, y bueno, en este caso por la atresia esofágica presentaba un reflujo cuando era más pequeño. En la actualidad presenta en el año, muchas veces hemos ido a emergencias, estas como que ronquidos de pecho o sibilancias y saturación de 94, 93, 92. En lo que va del año pasado me indicaron que era ya un principio de asma. Siempre le sacan lo que es la placa, ¿no? Para poder descartar si hay algo de los pulmones, el uso ya prácticamente algo cotidiano el salbutamol, y cuando hace estas crisis, el salbutamol y el bromuro, y el neumólogo me ha indicado lo que es el flixotide,
que es como un también inhalador que lo usa en la mañana y en la noche como algo de prevención. Ujú. Tu audio, Miriam, se fue. ¿No? Entonces, pues no, sí he visto, Sí, ahora sí, sí. Observando toda la información que me ha brindado, bueno, es Ujú, cierto, cuando mi niño tiene esta presencia de estrés o de esos casos, él está saturando un 93, un 92, pero está de un ánimo tranquilo, o sea, no es que se presente algo tan fuerte. Lleva de urgencias, hemos hecho lo que siempre hacen, ¿no? 10 ml de Rexona y terapia de rescate, que es salbutamol y el ujú. bronculo cada 20 minutos, 4 puff y 3 puff, ¿correcto? Correcto. Pero últimamente Ujú, mi niña estaba presentando fiebres 38 y febril 37.5, 37.3. Justo anteayer justo terminando la capacitación, en la madrugada mi hijo una crisis de fiebre en la que estaba temblando y le tuve que llevar de emergencias, ¿no? Y ahí le han recetado lo que es la acitromicina y ujú, prednisona y los inhaladores cada 4 y 3 horas, ¿no? Lo que yo observo ujú, ahora es que, o sea, de hace años siento que está como que un poco más débil, o sea, no, se presenta como que esas crisis se presentan así repentinamente. Él puede estar muy tranquilo jugando en la mañana y en las noches se presenta estas crisis. Lo que me da un poco de temor o una consulta es de que podría ser que el COVID lo haya adquirido y también esté afectando porque no le han hecho prueba de COVID. Lo que sí siempre lo hacen en la placa y en la fiebre y todo eso. Y no, mayormente me dicen que puede ser algo viral. Entonces, mi consulta es, ¿podría ser COVID? Porque me dicen que ahora ya no es necesario de que no sientas la comida, sino que es ya como que algo tan común como una gripe. ujú. Correcto. Como hemos visto en la mayoría de los cuadros, en los niños la mayoría de etiologías es de origen viral. Entonces, si bien es cierto, tu niño ahorita está con un tratamiento antibiótico, según mi experiencia, podría ser han sospechado algún tipo de neumonía atípica, ¿no? Generada por justamente virus. Entonces, está por eso que está con este tratamiento de acitromicina. Em, Probablemente haya sido también la parte de fluidos, a veces va a la vía respiratoria y se genera también un tipo infeccioso, un foco infeccioso, ¿no? Que es la neumonía. Eh, si tú me preguntas que podría ser COVID, en realidad ahorita con este rebrote que ha habido de COVID, porque todavía no se habla de una sexta ola, pero se habla de un rebrote de COVID, en realidad son los niños los que están más expuestos, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿podría ser COVID? Yo te podría decir que sí, podría ser COVID, pero hay que ver mucho la clínica, ¿no? Ahora, la parte del diagnóstico del asma, en lo que es las crisis asmáticas, tú me dices que lo ves más agitado por las noches. El asma tiene un patrón que se exacerba por las noches. Es por eso que en la emergencia, la emergencia más común en las noches son las crisis asmáticas. Entonces, generalmente en las madrugadas, ¿no? Noche, madrugada, el patrón del asma tiene un componente pues que se desencadena o la hiperreactividad bronquial se da más en las noches. Entonces, es por eso que de repente en la noche tú lo ves un poco más fastidiado a tu niño porque haya un mayor compromiso en la vía respiratoria hasta ahora, ¿no? No hablamos de una sobreinfección bacteriana en este caso, pero sí el componente esta característica del asma tiende a ser con mayor frecuencia en las noches. Entonces, por ahí podríamos asociarlo a las molestias que tú me dices, Miriam. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Puede ser porque también tienen que hacerle lo que le han indicado, porque como alguien lo lleva el neumólogo, que tengo que hacerle una broncoescopía, ya que tenemos que Broncoscopía. descartar, ajá, que tenemos que descartar que tal vez como ha sido operado del esófago, porque él nació sin un pedacito de esófago y fue operado al nacer,
podría ser que una parte del reflujo esté también ocasionando Eso es, claro. esa tos, ya que también se ve con el gastroenterólogo, pero bueno, él me indicó que no había reflujo, pero tal vez el esófago también se puede llegar a estirar, me dice el doctor. Entonces tenemos que descartar eso y tienen que hacerle también la broncoescopía. Broncoscopía, claro, eso es justamente lo que te decía, ¿no? Que a veces las secreciones, y sobre todo en tu niño que ha sido pues intervenido quirúrgicamente por varias patologías, entonces a veces estas secreciones van a la vía respiratoria y generan otro tipo de compromiso, ¿no? Eh, Bien, ¿qué nos dice? A ver, Marifer nos dice, si un paciente tiene asma, ¿solo se puede tratar con salbutamol o se puede adicionar un corticoide como dexametasona? Se puede, dentro del esquema de tratamiento del asma está el uso de corticoide, pero como lo hemos mencionado, es todo escalonado. Y no el tratamiento, pues cuando es una crisis asmática como tal, el tratamiento es en la emergencia. Entonces, al ser bajo una evaluación médica, es el médico el que indica qué tipo de corticoide es el que va a utilizar el paciente, porque si bien es cierto, puede utilizar solamente salbutamol o solamente, salbutamol con bromuro dipatropio o de repente un corticoide que puede ser vía oral o en casos severos que puede ser vía endovenosa. Entonces hay muchos, como nos mencionaba Miriam, se llama una terapia de rescate, se le llama, ¿no? Donde hay un conjunto de medicamentos que se utiliza para ese tipo de casos de crisis asmática, ¿no? Entonces, dentro del esquema como tal, sí se puede adicionar el corticoide, pero depende de cada caso en específico para poder qué tipo de corticoide y qué vía, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? No, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos ahí por el día de hoy. Esta ha sido nuestra sesión de infecciones respiratorias y asma. Como siempre, agradeciéndoles por su participación, por su presencia en la clase, ¿no? Nos vemos la siguiente sesión. Hasta aquí conmigo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora.